David Padrón. Él es director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, encantado de saludarte, de poder hablar de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda Canaria 2030 y de muchos aspectos muy importantes que entiendo, supongo que hoy se puede marcar un punto de inflexión. Si no me equivoco, hoy está previsto en el Parlamento pues que se apruebe esa ley de cambio climático y transición ecológica, fundamental, ¿no? Para Canarias y también para el Gobierno de Canarias sacarla adelante. Sin ninguna duda, ¿no? Dentro de la hoja de ruta que nos marcamos al principio de la legislatura, estaba bajo el paraguas de la Agenda 2030 tratar de abordar los grandes desafíos que enfrenta no solo Canarias, el conjunto de la humanidad también, pero bueno, en clave de Canarias pues está claro que tenemos muchos retos económicos, sociales, ambientales, y entre los ambientales en primer lugar de manera destacada, aunque interconectada también con otros desafíos, estaba el tema del cambio climático, ¿no? Es uno de los grandes retos planetarios, diría yo, y Canarias no es ajena a esa problemática, y desde ese primer momento pues se estableció la necesidad de idear un ecosistema normativo, vamos a llamarlo así, ya que estamos hablando de medio ambiente, ¿verdad? Un ecosistema normativo, y en ese ecosistema normativo pues la primera pieza fundamental era o es precisamente esta ley de la que me comentas, ¿no? Que bueno, que como bien apuntas, pues hoy en sede parlamentaria espero que salga adelante, ¿no? No sé si le da un poco también a David Padrón de pena el ver que quizá no todas las fuerzas políticas están de acuerdo, ¿no? No sé hasta qué punto, habrá que esperar a la votación, pero parece que ha habido tiranteses en algo tan importante, entiendo, donde debería haber consenso. Esto también es preocupante, ¿no? Cuando vemos cómo está el mundo y todos los efectos del cambio climático. Sí, bueno, yo ahí la verdad es que prefiero Sí. no entrar en el sentido de que Mm. desde el primer momento, al menos desde esta dirección general, que nos hemos tenido que abordar la totalidad de la agenda, no solo la parte ambiental, que es complicada, sino la social, la económica, y no siempre es fácil gestionar una diversidad de pareceres tan Mm. grande, ¿no? Es una lástima porque el Parlamento Regional ya se había pronunciado al principio de la legislatura con una declaración de emergencia ambiental que se aprobó por unanimidad, y es una pena que una ley tan importante que va a marcar el futuro de Canarias sí o sí, también en lo económico, por cierto, pues que no haya esa unanimidad, pero bueno, no entro a valorar las motivaciones que Mm. pueden estar detrás, cada uno es soberano, cada fuerza política votará en conciencia. Yo lo que espero es que salga adelante porque, bueno, soy de los convencidos de que es una buena ley y que es necesaria, ¿no? Que es necesaria para poder después llevar a cabo muchas otras acciones más concretas que nos vayan acercando hacia esa pretendida sostenibilidad y resiliencia de nuestro archipiélago, ¿no? Por lo mejor nos llevamos una sorpresa y vemos que hay unanimidad en el Parlamento y sería un buen Hombre, reflejo de que la ley al final pues cuenta con el apoyo de todos. ojalá sea así. Mm. Sí, sí. Que a lo mejor nos estamos adelantando también, todo se ha dicho. Bueno, en el caso de cuando hablamos de cambio climático, ¿qué le dice David Padrón a alguien que piensa que todo esto está inventado, que es un movimiento orquestado, que esto no existe? Porque claro, hay todavía muchas personas que opinan que algo como esto al final no se está produciendo. Sí, mira, yo creo que, claro, aquí lo que uno tiende siempre a refugiarse, más siendo académico, en la ciencia, ¿no? Mm. Es verdad que después hay determinados planteamientos que desoyen lo que dice abrumadoramente la comunidad científica. Siempre puede haber alguna excepción, pero es tan abrumadora la mayoría de académicos y de científicos que vienen advirtiendo esto durante lustros ya, y la evidencia empírica es tan clara que resulta complicado pues a veces entender esos posicionamientos, más allá de determinados intereses bueno, que tampoco voy a entrar a valorar, ¿no? Pero el cambio climático de todas maneras es una realidad, ha sido siempre una realidad, o sea, no es la primera vez que enfrentamos un episodio de cambio climático. La novedad, que es en donde quizás esté el elemento pues más discordante, entre comillas, porque insisto, es amplísima la mayoría que señala que esto es así, es el origen, está el ser humano en el origen de esta nueva fase de calentamiento y de cambio climático, se habla del antropoceno, y por tanto nosotros hemos acelerado y hemos modificado los equilibrios naturales. Eso está clarísimo. Algunos lo niegan o lo tratan de suavizar diciendo, bueno, es verdad
que hay un cambio climático que viene ocasionado por la acción del ser humano, sobre todo a raíz de la revolución industrial y de cómo se ha desarrollado todo este desarrollismo, pero no hay que ser tan pretenciosos, y vuelvo a tu primera pregunta, no hay que ser tan pretenciosos a la hora de abordar este tema, que podemos tomárnoslo con más calma. La comunidad científica no nos dice eso. La comunidad científica nos dice que tenemos que acelerar el ritmo, que vamos tarde, que estamos entrando en una zona altamente peligrosa para la supervivencia de la especie humana y de otras muchas especies, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que somos mayoría los que entendemos que esto es así, también dentro de la academia y la ciencia, pero como bien señalas, pues hay algunas voces pues que o lo niegan, creo que son pocos, también los hay terraplanistas, hay contrarios a la COVID o a las vacunas. Bueno, ante esas cuestiones, pues que la verdad es que a mí los argumentos ya no me valen, ¿no? Porque cómo contradice, cómo, si no hay argumentos detrás de peso, de base académica, ¿cómo vas a poder entablar una conversación, sí, un diálogo sincero con esas personas? Es complicado. Es complicado. Sí, porque cuando dicen que la Tierra es plana, uno siempre piensa, bueno, si es plana, cuando llegas al final, ¿qué ocurre? ¿Caes? ¿Vas al otro lado? Esa parte siempre también, no sé cómo lo puede explicar un terraplanista, ojo, respetando su decisión y su pensamiento, pero es un poquito ilógico. La verdad es que no... Es que ante ese tipo de cuestiones, yo intento sí, ponerme en la cabeza de esas personas, pero es que no sé cómo pueden llegar a esa conclusión, sobre todo con tanta evidencia gráfica incluida, es muy complicado, sí, tremendamente. Sí. Yo creo bueno, que hay determinados debates en donde quizás ya no merezca la pena tampoco entrar, ¿no? Dar soporte científico, pero el que quiera ir en contra de lo que dice la ciencia, pues bueno, pues ya ahí llega un momento en que tú dices, bueno, son un colectivo minoritario y parece ser que va a ser difícil entrarlos en razón porque quizás no quieran, ¿no? Efectivamente. Puede ser también quizá el hecho de que el nombre cambio climático o calentamiento global ya hayan tocado a su fin términos como esos y haya que renovarlo. Lo digo porque cuando ya hay un exceso, no sé, por parte de frases o conceptos, el ciudadano también se acaba cansando. A lo mejor renovar o refrescar todo lo que está ocurriendo sin restarle importancia podría ser una alternativa para que nos diéramos cuenta de lo importante que es todo esto. Creo entender por dónde vas. No sé si es aplicable a conceptos como cambio climático. Sobre todo me tendría que posicionar en el ámbito de la academia. Yo como economista tengo un problema, además profesor. Cada vez que voy a dar clase a mis alumnos, en los primeros cursos sobre todo, te das cuenta que como todos sabemos de economía y de fútbol, ¿verdad? Todos llevamos un entrenador dentro. Pues al final utilizamos de manera inapropiada los medios de comunicación también, los conceptos económicos. Al final eso llega a los alumnos y al final te das cuenta que tienes que intentar volver a reciclar ese mapa conceptual que tienen errado. Bueno, eso suele pasar en economía, quizás en temas ambientales no tanto, pero sí una cuestión en temas de sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad se ha utilizado tan mal por tantas personas y organizaciones que al final es verdad que cuesta que se entienda el mensaje, ¿no? Y siempre pongo un ejemplo muy tonto, es muy tonto. Pero al final, recuerdo cuando me dijeron de entrar en la dirección general y que tenía que ver con el desarrollo sostenible, y algunas personas entendían, pero bueno, ¿y tú qué haces ahí, que eres economista y tú no sabes de medio ambiente? Asociando sostenibilidad solo con una de las tres patas, que es la sostenibilidad ambiental. El concepto de la sostenibilidad tiene otras dos dimensiones, que son la económica y la social, y ese mensaje todavía, o sea, realmente es una batalla perdida, como bien señalas tú. Es decir, la mayor parte de las personas, cuando tú le dices desarrollo sostenible o Agenda 2030, piensan solo en color verde, para que nos entendamos. Y bueno, es importante, sin duda, pero es que el reto es todavía más complicado, es conciliar la sostenibilidad ambiental con la económica y con la social. Eso es realmente el desarrollo sostenible. Pues igual que pasa con este concepto, pasa con otros muchos. No sé si con el del cambio climático estaríamos en el mismo caso, pero tienes razón de que en este debate sobre el desarrollo sostenible, quizás por un uso inadecuado, el greenwashing ha hecho mucho daño, por ejemplo, ¿no? Un uso inadecuado de los conceptos y de algunas prácticas, pues al final han desvirtuado mucho el mensaje, está clarísimo. Claro. Sí, es verdad. Bueno, ¿qué balance hace David Padrón de este 2022 y de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible? Pues es el primer año de andadura de la agenda
y la verdad es que fundamentalmente, y hablo desde el ámbito de la dirección general, hemos estado empeñados en una labor un poco oscura, en el sentido de que por fin teníamos ya el marco estratégico para todos los actores que quieran sumarse al cambio dentro de Canarias, y entonces hemos estado sentando las bases metodológicas, de planificación, para tratar de ahora acelerar el ritmo, ¿no? En clave del Gobierno de Canarias hemos logrado alinear la mayor parte de los proyectos, tenemos identificados hasta 796 proyectos o actuaciones alineados con la Agenda Canaria, y espero que en breve podamos publicarlo. Vamos con un poco de retraso en la parte de maquetación para poder darlo a conocer a la ciudadanía, pero a mí lo que me interesa es el trabajo que ha habido detrás durante todo el año, sentándonos con todas las áreas del gobierno para que viesen un poco qué significa trabajar bajo el paraguas de la Agenda Canaria. En paralelo, también hemos estado colaborando con algunos cabildos, ya tenemos 5 de los 7 cabildos que están trabajando bajo el paraguas de la Agenda 2030. Tenemos algunos ayuntamientos, no son mayoría, está costando, pero ya tenemos ayuntamientos que están trabajando, cada uno con su estilo, pero están trabajando bajo el paraguas de la Agenda 2030. Algunas organizaciones empresariales, cooperativas, entidades del tercer sector. No somos mayoría, eso es verdad, pero cada vez somos más los que vamos teniendo claro que merece la pena ponernos debajo de ese paraguas, porque nos permite orientarnos a unos objetivos compartidos, hablar un mismo lenguaje y sobre todo ir de la mano, ir coordinados, ¿no? Entonces yo creo que el balance sería razonablemente positivo o medianamente positivo. No, tampoco puedo decir que el vaso esté lleno, nos queda muchísimo camino por recorrer, y para una muestra un botón, hace un par de semanas tuvimos el primer encuentro Canarias Sostenible, 2 días donde todos los actores intercambiamos inquietudes, qué hemos hecho, qué problemas nos hemos encontrado y qué queremos hacer a futuro, y ahí nos hemos dado cuenta de que cada vez somos más, pero que nos queda sumar a muchas más organizaciones a este carro, y sobre todo pues tratar de acelerar el ritmo, porque vamos tarde. En este caso, en referencia a esos ayuntamientos que les está costando, ¿por qué les está costando? ¿No lo ven claro? ¿Consideran que la herramienta todavía le falta progresar? No lo entiendo. Voy a hablar en boca de otros para no meterme en Sí, demasiado sí, 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 berenjenal. hasta donde se pueda leer. Hicimos algunas encuestas que salen cosas ilustrativas, pero sí me gustaría en primer lugar poner en valor en qué contexto se ha tratado de aterrizar la Agenda 2030 en Canarias, porque nosotros llegamos tarde, la agenda está aprobada, o sea, la Agenda de Naciones Unidas se aprobó el 25 de septiembre del año 2015 y el cronómetro empezó a funcionar el 1 de enero del año 2016. La Agenda Canaria no se aprueba hasta el 2 de diciembre del año 2021, llegamos muy, muy tarde. Y la hemos diseñado en un contexto pandémico, en un contexto con un proceso eruptivo por en medio, en un contexto de guerra en la frontera este de la Unión Europea, con una amenaza de estanflación latente. Entonces, digamos que no ha sido fácil, ¿no? Entonces, evidentemente, las urgencias del corto plazo a veces hacen que nos olvidemos de que las luces largas también hay que tenerlas encendidas siempre, ¿no? Y que hay que planificar. Y a veces, pues por una cuestión de recursos y de tiempo, pues nos centramos en las urgencias de la inmediatez y nos olvidamos de mirar lo importante a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, quería poner en valor también esa cuestión. Y después, hombre, pues que hay corporaciones locales que en muchas ocasiones por un tema de capacidad organizativa, administrativa, institucional, de recursos, pues quizás no están capacitados o creen no estar capacitados para enfrentar un proceso de planificación, porque al final localizar la agenda es planificar a medio y largo plazo en pro de la sostenibilidad, ¿no? Y ese es uno de los temas pues, que estamos tratando de abordar, a ver de qué manera no solo dar formación, sino acompañamiento a esas corporaciones que quizás tengan un poco menos de músculo y hacerles más fácil el tránsito. Y en relación a esa cuestión más espinosa, pues en algunas encuestas que hemos realizado, especialmente entre el personal de las administraciones públicas, de los 3 niveles, que quede claro, suelen señalar la falta de liderazgo político, porque claro, alguien tiene que ser el detonante, claro. Tiene que ser el alcaldesa, el presidente, la presidenta, ¿no? Entonces, bueno, a veces es una cuestión de quizás falta un poco más de compromiso político, ¿no? Y o sea, aprovecho y hago este llamamiento desde aquí. Muy bien. Si no me equivoco, aún así, con todos estos parámetros, ¿cómo es posible que Canarias sea una de las 3 comunidades que más ha avanzado en la agenda, en este caso 2030? Ha avanzado en lo que te comentaba anteriormente. Además, eso no lo digo yo, lo dice el último informe de progreso. España todos los años tiene que elaborar un informe de progreso.
en donde rinde cuentas de lo que se ha hecho en pro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 a nivel nacional. Y ahí nos piden información a todas las comunidades autónomas. Entonces, que quede clara una cosa, Canarias sigue siendo una de las 3 comunidades autónomas que peores datos tiene en grado de cumplimiento de los ODS. Eso no ha cambiado. Lo que estamos tratando de poner en valor es que la Agenda Canaria es la respuesta que hemos dado a esa fotografía que queremos cambiar. Y entonces hemos sentado, pues eso, un marco estratégico, unas bases metodológicas, unos sistemas de gobernanza, y es en esos elementos donde hemos pasado de no aparecer en la fotografía a estar entre las 3 primeras comunidades autónomas que más han avanzado y que mejores trabajos han hecho. Claro, eso debemos ahora de poner, si lo hemos hecho bien, debería de traducirse de que en los próximos años, pues deberíamos de ir observando que vamos recuperando posiciones y que nos vamos acercando al cumplimiento de aquí al año 2030. Esa es un poco la idea. Que cuestiones como la primera que me señalaba, que es la ley de cambio climático, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la transición energética, una vez ya aprobada, que forma parte de nuestro plan de acción, una vez aprobada y se pongan en marcha todos esos planes de transición energética, de eficiencia energética, etcétera, etcétera, pues vamos viendo cómo, oye, pues nos vamos acercando a lo que Naciones Unidas nos ha dicho que tenemos que cumplir. Esa ha sido un poco la lógica del trabajo y quería matizarlo muy bien. O sea, realmente donde hemos hecho un gran avance es en la parte de planeamiento, metodologías de trabajo y sistemas de gobernanza. Hemos pasado de la nada a estar en top 10 a nivel autonómico. No sé lo que significa eso, pero estamos ahí. Espero que eso signifique ahora que tenemos las bases para, si queremos y nos lo creemos, avanzar más rápidamente, abandonar los puestos de cola en el cumplimiento de los ODS y empezar a acercarnos a los compromisos adquiridos en el seno de Naciones Unidas. Bueno, sin duda tiene que haber unos cimientos, ¿no? Para que luego se pueda sostener la casa, el edificio o lo que sea. En este caso los cimientos son los que acaba de explicar David Padrón. Es normal, ¿no? Pero a veces, sobre todo en algunas entrevistas, te encuentras y sí, pero no están haciendo nada, por supuesto, estamos haciendo cosas, claro. Y en paralelo estamos tratando de planificar porque no teníamos cultura de planificación. Pero claro, hemos tenido que planificar en un contexto de gestión de una pandemia. Entonces, ha llevado su tiempo, pero por fin tenemos unas bases que habrá que ir mejorando y habrá que ir consolidando. O sea, yo espero que la próxima legislatura, el gobierno que salga de las elecciones, sea el que sea, pues le dé continuidad, que sea consciente que lo que hemos hecho está medianamente bien, pero que hay que consolidarlo y que hay que mejorarlo. Y espero que el que venga pues se tome en serio ese trabajo y le dé, como decía, pues esa continuidad que va a requerir, porque si no, no va a servir absolutamente de nada todo lo que hemos trabajado en estos últimos 2 años, ¿no? ¿Correría peligro la agenda si cambia el gobierno y de repente entra otro gobierno y decide que esto no es importante? ¿Podría darse ese caso? Reconozco que es una pregunta que a veces me planteo y me intranquiliza un poco. Pero también debo de reconocer que viendo un poco que tenemos cabildos de distintos colores políticos, ayuntamientos de distintos colores políticos, y en todos los colores tenemos ejemplos de administraciones que ya están trabajando bajo el paraguas de la Agenda 2030, diría que no tendría por qué correr ese peligro. O sea, creo que es un documento que emana de un proceso participativo muy potente, que a su vez parte de un documento que trabajó la mesa del Parlamento, donde trabajaron todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y que con lo cual quiero pensar que esos elementos garantizan una alta probabilidad de que tenga continuidad en el tiempo. Faltaría de todas maneras que el Parlamento de Canarias se tomara más en serio la Agenda 2030 y que los distintos grupos políticos con hechos demostraran que realmente están por la labor. Es importante que el Parlamento de Canarias recupere el liderazgo que tuvo en el año 2018. Fuimos referente a nivel europeo y a nivel internacional, tal y como subrayó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Pues yo creo que ese protagonismo y ese liderazgo que tuvo Canarias, que fue un ejemplo, deberían de recuperarlo y ayudarnos a impulsar la Agenda 2030. Bueno, para ir terminando, si no me equivoco, hace muy poquito había un foro, veíamos como Fundación Caja Canarias y el Gobierno de Canarias se unían en la primera jornada de trabajo sobre el programa de la Agenda, pero para la transformación sostenible del turismo. ¿Qué papel juega el turismo y de qué manera también todos los turistas que llegan se encuentran con una Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 que se pone en marcha y que también, como turistas, pues espero y deseo, supongo que tienen que cumplir, ¿no? Sí, la verdad es que fue un foro bastante interesante,
con múltiples actores del sector, bueno, de todo el ecosistema turístico, la academia incluida, la administración pública y sobre todo agentes del sector. Y yo, por comentar a la audiencia un poco un mensaje como muy claro, ¿no? Si antes de la pandemia resulta que la actividad turística, contemplando también sus impactos indirectos, que quede claro, no solo los impactos directos, pues implicaba de alguna manera, ya digo, directa o indirectamente, un 35% del PIB canario y un 40% del empleo, son datos de Exceltur, de un informe de Exceltur de aquel entonces, antes de la pandemia, pues el mensaje es muy claro, ¿no? Es decir, una tierra como Canarias con estas cifras nunca será sostenible si su sector turístico no es sostenible. Claro. Porque no es solo el sector, es los efectos de arrastre que tiene sobre otros elementos de la cadena de valor, ¿no? Entonces, al final es crucial, además tengamos en cuenta una cosa, ¿no? El turista en un archipiélago viene mayoritariamente por vía aérea, con lo cual cuidado con la huella de carbono, porque la aviación internacional es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, ¿no? Después tenemos también que un turista, en términos medios, consume diariamente unos 290 litros de agua en Canarias, frente a una media de los residentes de unos 140 litros. Si nos vamos a un hotel de 5 estrellas, pasamos de 290 litros día a unos 500 litros día. Entonces podemos empezar a hablar de agua, energía, gases de efecto invernadero, gestión de residuos, que también es otro problema. Entonces, al final es muy importante que el ecosistema turístico se tome en serio la sostenibilidad, como creo que se lo están tomando. Es decir, cada vez tenemos más ejemplos de actores del sector que ya están impulsando el tema de la transición hacia la sostenibilidad y afortunadamente cada vez vamos teniendo más espacios en donde pues estamos haciéndolo de manera coordinada. Insisto, queda mucho camino por recorrer, estamos lejos de poder ser considerados un destino turístico, o sea, sostenible, pero creo que también hay elementos para ser moderadamente optimistas. Bueno, ¿de qué manera se podría resumir la página, o en este caso toda la información que encontramos en canarias2030.org de manera muy sintetizada? Documento, quitamos el de 100 páginas. Pues mira, yo creo que la Agenda Canaria es el compromiso colectivo, digo colectivo porque lo hemos hecho de forma participada y al final todos los actores territoriales tuvieron la ocasión de adherirse, es un compromiso colectivo, un marco estratégico compartido para tratar de transitar del modelo de desarrollo que tenemos en la actualidad, donde reconocemos que no es sostenible, hacia un modelo verdaderamente sostenible y resiliente. Y por sostenibilidad entendemos o nos agarramos a la definición que nos ha dado Naciones Unidas a través de su Agenda 2030. Eso es la Agenda Canaria 2030. Es la traducción en clave canaria de una resolución de Naciones Unidas que fue planteada a nivel planetario, ¿vale? Y que ahora nosotros hemos contextualizado teniendo en cuenta pues las particularidades del archipiélago canario. Eso es la Agenda Canaria. Una hoja de ruta, una guía que nos facilita a quienes queramos transitar el camino a acercarnos a un modelo de desarrollo sostenible y resiliente. Básicamente, esa es la Agenda Canaria. Hombre, para tener, como bien decía David Padrón, más de 100 folios o muchos más, bien resumido queda en menos de un minuto, ¿no? Que yo creo que era el objetivo. Bueno, dos asuntos para terminar. Uno de ellos. Decía esta mañana, no sé si conoce David Padrón, ChatGPT se ha convertido en algo viral, una inteligencia artificial que preguntas y respondes. Por la sonrisa entiendo que algo habrá oído, ¿no? Algo habrá oído David Padrón. Bueno, a ver. Pues resulta que le formulaba una pregunta, solo le decía, tengo un invitado en mi programa de Twitch, ¿hay alguna pregunta interesante que le pueda formular? Y me contestaba al instante esto de aquí. ¿Qué te impulsó a seguir tu pasión y convertirla en tu carrera? Dice, esta pregunta puede dar lugar a una conversación interesante y reveladora sobre el camino del invitado hacia su éxito en el campo de elección. Vaya, qué pregunta más interesante, sí, ¿no? Sí. Me gustaría entonces hacer una precisión muy sincera, además, sincerarme con la audiencia, porque además no es ningún secreto, siempre se lo digo a mis alumnos, insisto que yo soy profesor universitario por encima de cualquier otra cosa, estoy en excedencia forzosa, evidentemente, y aunque yo soy economista y además un economista convencido, vocacional, esa vocación me llegó tarde. Yo realmente quería estudiar arquitectura o veterinaria, fíjate tú qué cosa.
Y por cuestiones que no vienen al caso, no se pudo concretar que yo pudiese estudiar fuera de Canarias estas carreras. Y en tercero de carrera me empezó a gustar y me metí en los departamentos a trabajar, a colaborar. Y cuando me brindaron la posibilidad de entrar en el gobierno para liderar un proyecto que yo ya conocía, porque soy profesor de estructura económica, de economía regional, de economía urbana, pues sé lo que es el desarrollo sostenible y conocía de primera mano la Agenda 2030, sabía que era un reto de una dimensión enorme y me quedé corto. Pero es verdad que ahí, digamos que se mezcló el tema profesional con el tema vocacional. Yo creo que si no se hubiesen dado las dos cuestiones, probablemente hubiese rechazado esta aventura en la que estoy embarcado actualmente, ¿no? Bueno, pues bien respondido queda, y en un futuro le voy a decir a David Padrón que si quiere formularle alguna pregunta a la inteligencia artificial, en una siguiente conversación que tengamos, lo hacemos aquí en directo, a ver si conoce bien los objetivos de desarrollo sostenible, a ver si el planteamiento es correcto o comete algún error, que también, por muy inteligencia artificial que sea, a lo mejor seguramente algo se le escapa, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues una última cuestión. En el programa hay una sección que se llama el quejómetro, donde el invitado o invitada tiene opción de quejarse de lo que quiera, ya sea personal, profesional o cualquier argumento en cosa de 20 segundos. ¿Cuál es la queja de David Padrón? Tengo tantas. ¿Qué quejas tengo? Pues yo me quejaría y me pongo, ¿no?, como destinatario de la queja, de que deberíamos de quejarnos menos y plantear más soluciones. Los retos a los que nos enfrentamos reclaman de que todos estemos en la solución, no solo en la parte de la demanda, también en la parte de la oferta. Yo creo que es eso, está bien quejarse, pero también hay que proponer soluciones y que nuestro día a día, a título individual también, sea un ejemplo que sirva a los destinatarios de nuestras quejas, ¿no? Es decir, ser ejemplares, que diría Ortega y Gasset. Bien, yo creo que es una queja lógica porque, claro, hay veces que nos quejamos demasiado y no hacemos nada, ¿no? Y me decían por ahí el militante de Twitter también, ¿no? O sea, se queja mucho por Twitter, pero luego cuando hay que salir a la calle o hay que hacer algo, de brazos cruzados, ¿no? Y es verdad, Sí. Tiene todo el sentido. Bueno, pues despido a David Padrón, director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, y también pues le invito en este 2023, que está a la vuelta de la esquina, a volver a charlar en este programa Buenas Horas en Twitch, en YouTube. Entiendo que un programa muy sostenible porque tenemos esta conexión y cada uno está en su lado y nadie se ha movido, ¿no?, del sitio donde se encuentra, ¿verdad? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sin duda, sin duda. Ha sido un placer, de verdad, y bueno, acepto la invitación ya por anticipado. Muy bien, pues muchísimas gracias, felices fiestas y hasta la próxima. Gracias. Felices fiestas. Un Chao, abrazo, un gracias. abrazo.